En base a todo lo visto podemos hacer una síntesis de los conceptos que hemos volcado, que hemos desarrollado, ¿sí? Todas las cosas que hemos aprendido conceptualmente antes de empezar a calcular derivadas utilizando las reglas de derivación, ¿sí? Que vamos a ver ahora qué son las reglas de derivación. Entonces, en primer lugar, la derivada es un límite, ¿sí? La derivada es un límite y eso uno no tiene que perderlo nunca de vista. ¿Y por qué uno puede perderlo de vista? Porque realmente no vamos a calcular derivadas resolviendo el límite, como vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Pero la derivada es un límite y entonces uno tiene que tenerlo siempre en la cabeza, porque a veces uno, para estudiar una situación física, una situación realista, una situación de ingeniería, digamos, tiene que verlo desde ese punto de vista, de que la derivada es un límite. Ya vamos a ver algún ejemplo a lo que me refiero. Entonces vimos que la derivada puede obtenerse como la pendiente de una recta tangente, o sea, desde el punto de vista geométrico. Puede obtenerse como la velocidad instantánea de un objeto, o sea, desde el punto de vista de la física. Y en general, la derivada es la razón de cambio de una magnitud física con respecto a otra magnitud física, ¿sí? En el caso de la velocidad, por ejemplo, bueno, lo que tenemos es que la derivada es el cambio instantáneo del espacio recorrido sobre el tiempo transcurrido. Bien, entonces, por eso, digamos, como tiene mucha aplicación, o sea, toda la razón de cambio, toda razón de cambio que pueda imaginarse en la física o en la ciencia, se asocia a la derivada. Entonces, por eso uno estudia este tipo particular de límite, ¿sí? Y le da un nombre y le da una notación especial. Hasta ahora hemos aplicado la definición de derivada, hemos resuelto el límite, ¿sí? Y hallamos unas fórmulas para derivadas de algunas funciones específicas, ¿sí? Recién hace un rato o en un video anterior vimos la de valor absoluto. Y estudiamos la derivabilidad, es decir, chequear si existe la derivada. Es decir, estudiar la derivabilidad de una función es verificar si en un número, en un valor de la variable, o si en un intervalo existe la derivada o no existe la derivada. Eso es estudiar la derivabilidad, ver si la derivada existe. Para eso utilizamos la definición de derivada. Pero lo cierto es que hay formas más prácticas de resolver derivadas que resolviendo la definición, ¿sí? Resolviendo el límite. Entonces, lo que vamos a hacer es, para resolver derivadas, no vamos a utilizar la definición, no vamos a utilizar la definición de derivada como límite, ¿sí? Sino que vamos a utilizar reglas de derivación que permiten calcular ese límite sin calcular ese límite, básicamente. Es decir, son reglas mecánicas, ¿sí? Reglas mecánicas que alguien obtuvo, es Leibniz en general, él fue el que obtuvo la mayoría de las reglas de derivación que se utilizan en la actualidad. Entonces, esas reglas permiten llegar al resultado del límite sin tener que calcularlo, ¿sí? Lo cual es algo muy bueno, porque calcular un límite siempre es algo tedioso. Entonces, en los videos sucesivos vamos a ver reglas de derivación que nos permitan resolver ese límite que veníamos resolviendo hasta ahora, o sea, ese límite que nos da la definición de derivada, pero salteándonos la parte de resolver el límite. Si uno tiene una función y dice, bueno, esta función por tal regla de derivación su derivada es tal.